quiero que te imagines una conversación con alguien que conoces hace mucho tiempo. De hecho, es alguien que conoces cómo piensa, cómo actúa, cómo reacciona, conoces todo de la persona. Entonces, en ese contexto de esa conversación, la pregunta que te hago es desde total honestidad, desde un espacio totalmente honesto. Pregúntate lo siguiente: ¿realmente crees que escuchas lo que la persona te está diciendo? ¿O quizás escuchas lo que tú crees que la persona te está diciendo? Ok. Antes que te quedes atrapado en la pregunta y de repente surja otra pregunta como ¿de qué me estás hablando? Dame permiso de poder explicártelo de la mejor manera. Porque si te das ese permiso, te puedo asegurar que se van a abrir muchas posibilidades en las conversaciones que tú tengas. Mi nombre es Germán Díaz y esto es Creciendo entre Amigos. Entonces te lo explico. En nuestra vida tenemos personas que conocemos hace mucho tiempo, quizás personas que conocemos poco tiempo. Pero de todas las personas, siempre tenemos ideas de lo que creemos que las personas son. Es decir, las conocemos poco o mucho tiempo, pero siempre tenemos ya una idea, una preconcebida de lo que nosotros creemos de esas personas. La pregunta que te quieres hacer es, ¿lo que tú piensas de las personas es la verdad, es la realidad, es absolutamente cierto lo que tú piensas? ¿O quizás es parte de lo que tú te inventas de la persona? Ahora, yo no estoy diciendo que el 100% de las cosas que tú creas de esa persona son conscientes. Probablemente hay muchas cosas que tú puedes pensar de las personas, que te puedes haber inventado de las personas, que quizás no eres consciente. Es decir, hay parte que probablemente sí sabes de la persona y eres consciente que crees tal o cual cosa de la persona, pero puede pasar que quizás hay algunas cosas que no eres conscientes que piensas de esa persona. De hecho, Stephen Covey dice lo siguiente: que muy pocas personas escuchan para entender y que realmente la gran mayoría de personas escuchan para responder. ¿Qué quiere decir? Que básicamente cuando estás hablando con otra persona, en realidad, sin darte cuenta quizás, estás esperando tu turno para responder, pero no la estás escuchando. Estás escuchando quién sabe qué voces, estás escuchando qué historias, pero tu propósito no es escuchar a la otra persona. Pero si no estás escuchando a la otra persona, lo más probable es que estés escuchando tus propias voces de lo que tú crees de la otra persona o de lo que tú crees que la otra persona te está diciendo. Por eso, ¿qué crees que es más importante? ¿Escuchar para responder o escuchar para entender? Dentro de ese contexto vamos a seguir profundizando en esto de si escucho al otro o escucho lo que yo creo. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate a Pedro. Imagínate que conoces a una persona que se llama Pedro, que normalmente es una persona que habla poco. Pero cuando habla, normalmente dice cosas que no son productivas o cosas que no funcionan o cosas que desempoderan. Normalmente no construye, más bien tiene la tendencia a destruir. Entonces, la pregunta que te hago es, la próxima vez que escuches hablar a Pedro, ¿qué es lo más probable o qué es lo lógico que tú crees que Pedro va a decir? ¿Algo empoderante, algo chévere, algo bacán? ¿O lo que tú probablemente estás esperando que diga Pedro es algo negativo, que no funciona y destructivo? Lo más probable, no te digo que sea absoluto y no te digo que siempre va a ser así y no te digo que es la verdad, pero lo más probable es que estés esperando que Pedro diga algo negativo, destructivo, que desempodere, etc. Porque es lo que tú crees que él va a decir. La pregunta es, ¿será absolutamente cierto que eso es lo que va a decir? Entonces, ¿realmente será la verdad absoluta? De todas maneras, lo que va a decir Pedro es algo negativo. Quizás lo que nos está pasando es que nosotros ya sabemos lo que va a decir Pedro y terminamos de escuchar lo que creemos que nos está diciendo. Quizás no estamos escuchando realmente lo que está diciendo Pedro. Quizás Pedro está diciendo algo que no es lo que tú estás escuchando. Porque tenemos patrones, porque tenemos ideas, porque tenemos toda una estructura de lo que nosotros creemos que va a decir Pedro. Pero entonces, ¿es la verdad absoluta que todo lo que va a decir Pedro siempre va a ser negativo, siempre va a ser desempoderante, siempre va a ser desde lo que no funciona? ¿O quizás es alguna posibilidad, existe alguna posibilidad que Pedro diga algo que sí funcione? Pero para que yo pueda escuchar que Pedro dice algo que sí funciona, necesito creer que es posible.
pero basado en la forma en que normalmente escuchamos la gran mayoría de personas, lo que sucede es que creemos que eso no es posible. De hecho, ya debes estar pensando en tal o cual persona en tu vida que tú ya sabes de antemano lo que te va a decir, porque siempre dice eso, porque siempre habla de eso. Entonces, pregúntate, ¿estás escuchando lo que el otro dice o estás escuchando lo que tú crees que el otro dice? Porque si lo que las personas, lo que el mundo te dice, lo pasas por los filtros de lo que tú crees, lo más probable es que te termines quedando con lo que tú crees, no con lo que la otra persona te está diciendo. Para que lo veas aún mejor, mira este ejemplo. Estás hablando con una persona. Y mientras tú estás hablando con esta persona, alguien te comienza a hablar y 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 te comienza a hablar. ¿Será fácil entender a la primera persona o esta segunda persona que te está interrumpiendo probablemente no te deja entender realmente lo que la otra persona te está diciendo? Es bastante probable. Ahora, esta persona es 100% real, pero esta persona que te está hablando al oído no es otra que no seas tú. En realidad son todas las voces que ya tienes en tu cabeza de todo lo que te estás contando de lo que esa persona te está diciendo. Entonces, esta voz no te deja escuchar esa voz. Y esto es lo que sucede muchas veces en nuestra cabeza, que no estamos escuchando esa voz, sino estamos escuchando esta voz. Pero el punto es esta voz siempre me dirá lo que es o me dice lo que creo que es. Es decir, para poder realmente escuchar a la otra persona, lo primero que debes hacer es apagar las voces de lo que crees de la otra persona, apagar las voces que te están diciendo lo que tú crees o lo que tú sabes y das por sentado. Y como te digo, muchas veces puede ser que sea inconsciente, pero esa inconsciencia no te deja escuchar, o ese inconsciente no te deja escuchar lo que quizás la otra persona te está diciendo, porque lo estás filtrando por lo que tú ya conoces. ¿Cuántas veces te podría estar pasando que no estás escuchando lo que la otra persona te dice? Que te estás perdiendo oportunidades y posibilidades de crear una experiencia nueva con esa persona. Porque si siempre escucho lo mismo de la persona, la experiencia siempre va a ser la misma. ¿Cuántas oportunidades quizás te estás perdiendo? Y en realidad son cuántas oportunidades no estás escuchando, cuántas posibilidades no estás escuchando, de qué te puedes estar perdiendo. Y todo eso usualmente sucede porque creemos conocer y damos por sentado que lo que sabemos de esa persona es la verdad absoluta, lo cual no necesariamente es cierto. Podría ser que sí, podría ser que no, y ahí se abre una puerta bien interesante. Nosotros decimos que queremos que una persona cambie, ¿ok? Imagínate que tú dices, yo quiero que fulano cambie. La pregunta es, ¿cómo podría él cambiar si no cambias lo que tú piensas de él? Entonces, quizás la persona ya está cambiando, quizás te está hablando de otras cosas, quizás te está hablando con una energía o con una actitud distinta. Pero si tú no eres consciente que de repente no estás escuchando a la otra persona, haga lo que haga la otra persona, no vas a poder verlo porque tú no crees que es posible, porque no ves a la persona como lo que es, no escuchas a la persona como lo que te está diciendo. La escuchas y la ves basado en lo que tú crees, lo cual no necesariamente es cierto. ¿Cómo sería escuchar a las personas sin saber? Yo sé que suena raro, pero básicamente sin saber, sin creer, sin dar por sentado que lo que tú sabes es cierto. Es decir, imagínate poder escuchar a la persona como si fuera la primera vez que la estás escuchando. Imagínate que cada vez que hablas con la persona es la primera vez. La puedes haber escuchado 1.000.000 de veces, pero te das el permiso, te abres a la posibilidad. Es como si le dieras un lienzo en blanco cada vez que escuchas a la persona. ¿Tú te imaginas las posibilidades que podrían haber si dejo de creer y dejo de saber que la persona es de tal o cual manera, piensa de tal o cual manera y le doy la oportunidad, si quieres verlo así como el beneficio de la duda? Las posibilidades son enormes porque dejas de seguir creando lo mismo que has creado hasta este momento y puedes crear una relación, una experiencia totalmente distinta, no basado en lo que conoces, pasado, basado en lo que estás escuchando en este momento, que va a construir finalmente tu futuro. Tú podrías crear una relación con una persona desde escuchar lo que realmente la persona te está diciendo, no lo que tú crees que te está diciendo. De hecho, en muchos casos quizás nos tocaría dejar de tener la razón y comenzar a pensar que quizás estoy equivocado en lo que pienso de esa persona.
Porque si me abro a esa posibilidad que quizás lo que yo creo, lo que yo pienso no es la verdad, podría caber la posibilidad que las posibilidades, que la experiencia y que lo que está sucediendo con esa persona sea totalmente distinto. De hecho, ahora que te lo estoy diciendo, aseguro que estás pensando en alguna persona, si no, porque alguna vez me pasó que yo pensaba que fulano de tal era así, 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 y resulta que no era así. Ok, muchas veces eso pasa, que creo que fulano de tal es de tal o cual manera, pero no necesariamente es así. Entonces, imagínate esta situación. Eres el nuevo de la oficina, acabas de llegar a una oficina nueva, no conoces a nadie y tienes una reunión en la tarde con Lucho. Pero como no conoces a Lucho y quieres más o menos estar un poco preparado, lo que dices es, ok, le voy a preguntar a Juana, porque Juana es una persona que te saludó cuando entraste, que de una u otra manera te trató bien. Entonces dices, ella es chévere, vamos a preguntarle a Juana qué tal es Lucho. Pero lo que no habías contado es que Juana en la mañana se peleó con Lucho. Y como Juana en la mañana se peleó con Lucho, cuando tú vas y le preguntas a Juana qué tal es Lucho, ¿qué crees que te va a decir? Te va a dar su opinión totalmente honesta y te va a dar su opinión realmente total objetiva. ¿Tú crees? No, lo más probable es que te vaya a decir que Lucho es así, que Lucho es así, que Lucho es así, que te tengas cuidado porque Lucho no sé qué, y te va a contar toda una historia de Lucho. Entonces te pregunto, ¿qué Lucho vas a escuchar? ¿El Lucho que es? ¿O el Lucho que te contó Juana? Quizás no es ni este ni este, quizás es algo que está por acá en el medio, algo por acá. Es decir, no estás escuchando realmente a Lucho, no estás escuchando la versión de Juana, pero la versión de Juana probablemente va a influenciar para que no escuches realmente a Lucho. Y eso probablemente te puede pasar en muchas áreas de tu vida, en muchos espacios, que no escuchas lo que la persona es, no escuchas lo que la persona te está diciendo, porque tú ya tienes ideas preconcebidas, filtros por donde pasas la información, y finalmente, si no eres consciente de que lo estás haciendo, lo más probable es que acciones en función de algo que no es lo que la persona te está diciendo. Y todo esto, como te digo, está basado en una sola cosa y una sencilla cosa. Muchas veces debemos dejar de tener la razón de que sabemos, de que conocemos, de que ya es 100% claro cómo es esa persona para poder ver una nueva posibilidad. Ahora, esto que te estoy contando es algo que normalmente hacemos porque es más cómodo, es más fácil simplemente recordar lo que la persona es y hacer que encaje en ese modelo. Pero eso te va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, si quieres un resultado distinto, date el permiso de darle un pliego o un lienzo en blanco a las personas cuando hables con ellas. Porque de esa manera vas a escuchar a esa persona en ese momento, no la persona del pasado, la persona del presente. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que sea casualidad? ¿O será por algo que la vida nos ha dotado de 2 orejas y una sola boca? ¿No será que el mensaje es comienza a escuchar el doble y habla a la mitad? Podría ser, ¿no? Y lo segundo que debes tomar en cuenta es que muchas veces también se trata de silenciar los pensamientos de lo que tú crees que es la verdad con respecto a las personas. Entonces, ahora sí vamos a regresar con Pedro. Imagínate la próxima conversación con Pedro y en vez de escuchar selectivamente para confirmar lo que tú ya sabes de Pedro, lo que tú piensas de Pedro, realmente te das el trabajo de escuchar realmente lo que Pedro te está diciendo, sin filtros, sin ideas preconcebidas de lo que Pedro te puede decir. ¿Qué posibilidades se podrían abrir? ¿Qué puertas se podrían abrir? ¿Qué nueva relación se podría generar? ¿Qué nueva experiencia se puede dar con Pedro? Es más, ¿qué pasaría si cuestionas todo lo que piensas de lo que Pedro es? ¿Qué pasa si cuestionas todo lo que has creído de Pedro y comienzas a cuestionarlo desde el punto que quizás, no como una verdad absoluta, podría ser un invento que has ido creando a lo largo de? Porque muchas veces ya no solamente es lo que yo pienso, sino que lo que yo he escuchado que piensan las personas. Entonces, si muchas personas comienzan a decir que fulano o mengano es de esta o esta manera, tú puedes terminar creyéndolo, aunque no sea la verdad. Y todo esto de escuchar tiene un propósito básicamente, que es el siguiente.
En nuestra vida quizás tenemos personas que la relación, la experiencia que estamos viendo con esa persona no nos está funcionando. ¿Qué pasaría si en realidad no funciona o la experiencia no es la que quisiéramos tener, no por la persona, sino por lo que yo ya creo de la persona y lo que yo estoy escuchando de la persona? ¿Qué pasaría si dejamos de tener la razón y comenzamos a escuchar una versión que sí nos funcione de esa persona? Porque si comenzamos a darnos ese permiso, es bastante probable que lo que escuchemos de la persona comience a funcionar, comience a generar una mejor experiencia, una mejor versión y algo que al final haga que la relación realmente funcione. Entonces, imagínate por un momento comenzar en tu vida a darle un lienzo en blanco a cada persona. Pero un lienzo para escribir una historia que funcione, una donde puedas escribir experiencias que te sumen, experiencias que te empoderen, experiencias que finalmente te lleven a mejorar tus resultados. Dejando de tener la razón sobre lo que tú sabes de las personas y comenzar a escuchar lo que las personas tienen para decirte. Abrirte a la posibilidad que quizás podrías estar equivocado o podrías haber estado equivocado o equivocada en lo que pensaba de la otra persona. Imagínate las posibilidades de dar un lienzo en blanco a todas las personas. Que momento a momento sea eso. Vivir el momento, escuchar en el momento a cada persona de tu vida. Piensa entonces cuántas veces por escuchar lo que creíste que la otra persona te estaba diciendo o lo que pensaste que la otra persona te estaba diciendo, esos inventos han traído resultados negativos. ¿Cuántas veces te puede haber pasado que alguien te dijo algo, tú escuchaste lo que quisiste escuchar y terminó siendo un resultado negativo y después te diste cuenta, oye, pero en realidad no me dijo tal cosa? ¿Cuántas veces te puede haber pasado esto? Y de eso se trata básicamente lo que estamos hablando. ¿Cuántos resultados positivos puedes generar? ¿Cuántos resultados que te funcionen puedes generar por simplemente cambiar lo que crees de la otra persona y escuchar realmente lo que la otra persona te tiene para decir? Y para que veas lo fuerte que pueden ser las creencias que tengo sobre la otra persona, sobre lo que creo que la otra persona me va a decir, voy a poner un ejemplo que probablemente a muchos les puede pasar. Agarras tu celular porque estaba sonando y ves el nombre de alguien y dices, ay, no lo puedo creer porque fulano es así, 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 así. Es más, te pones hasta de mal humor. O quizás todo lo contrario, es una persona que siempre es alegre, siempre es empoderante, siempre te está hablando de cosas chéveres y te alegras. No sabes lo que te va a decir, no sabes si te va a decir algo súper chévere o súper horrible, algo que quieres escuchar o algo que no quieres escuchar, pero automáticamente cuando ves el nombre de la persona, automáticamente te sientes de tal o cual manera, no ha pasado nada. Entonces, mira lo fuerte que puede ser las creencias que tengo de la otra persona, las creencias de lo que me va a decir la otra persona, que ves el nombre y te puedes alegrar o se te puede malograr el día. Muchas veces, de repente ves el nombre de mamá y comienzas a inventarte todo lo que tu mamá te va a decir. Pero quizás no te quiere decir eso, quizás te quiere decir otras cosas, pero tú ya te arruinaste el día o quizás se te alegró el día, se te iluminó el día porque ya tienes una idea. Si lo hacemos con el celular y con el nombre de la persona, lo hacemos todo el tiempo con las diferentes personas. Entonces, ¿qué pasaría si damos el beneficio de la duda, un lienzo en blanco a cada persona y realmente escuchamos lo que la persona nos tiene para decir y no nuestros inventos? Entonces te propongo, dales el beneficio de la duda, regálales un lienzo en blanco, permítete que cada momento sea un momento de creación, no un momento de recordar lo que tú ya sabes, sino un momento de escuchar en este momento lo que esa persona te está diciendo, no lo que tú ya sabes. Porque las posibilidades, las probabilidades, todo lo que puede suceder cuando te das ese permiso es impresionante. Así que date el permiso de estar presente, escuchar a las personas, lo que realmente te tienen para decir. Mi nombre es Germán Díaz y esto fue Creciendo entre Amigos. Te invito a suscribirte a este podcast y que lo compartas con la mayor cantidad de personas que quizás les pueda servir o le puedan ver valor. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, en el Facebook, en Instagram o en YouTube, donde me puedes encontrar como GKD Entrenador.
te aseguro que vas a encontrar más de un video o audio o algún escrito que te puede servir y que probablemente te abra posibilidades a mejorar tus resultados en tu vida. Te invito a que le regales un lienzo en blanco a cada persona en cada momento de tu vida y te abras a las posibilidades de los resultados extraordinarios que podrías comenzar a crear con cada uno de ellos. También te invito a que comiences a escuchar realmente lo que las personas te están diciendo, no lo que tú ya sabes, no lo que tú crees, lo que ellas te están diciendo. Entonces, ¿qué posibilidades ves? O en realidad, ¿qué posibilidades puedes comenzar a escuchar? Así que te deseo éxitos en tu nueva forma de escuchar.